Buen día, profesor y compañeros. Nosotros somos el equipo 12 conformado por Valeria, Guadalupe y su servidor. En esta ocasión hablaremos del tema La fuerza de los lazos débiles del autor Mark Granovetter. Mark Granovetter nació en 1943 en New Jersey. Estudió en la Universidad de Princeton y se doctoró en Sociología en la Universidad de Harvard en 1970. Actualmente es profesor y director del Departamento de Sociología de la Universidad de Stanford. Se centra en el estudio de las redes sociales, sus vínculos y su impacto en el mercado y en la sociedad. Comenzaría hablando del análisis de redes sociales como herramienta para vincular micro y macro niveles de teoría sociológica. Este procedimiento se ilustra mediante la elaboración de las implicaciones macro de un aspecto de la pequeña escala de interacción, la fuerza de los lazos diádicos. Esta argumenta que el grado de superposición de las redes de amistad de dos individuos varía directamente con la fuerza de su lazo entre sí. Ahora bien, la mayoría de los modelos de red tratan implícitamente con fuertes lazos, lo que limita su aplicabilidad a grupos pequeños bien definidos. El énfasis en los lazos débiles se presenta a la discusión de relaciones entre grupos y al análisis de segmentos de la estructura social. Una debilidad fundamental de la teoría sociológica actual es que no se relacionan las interacciones de nivel micro con patrones de nivel macro de forma convincente. Los estudios estadísticos a gran escala, así como cualitativos, ofrecen una gran cantidad de información sobre fenómenos macro como la movilidad social, la comunidad, la organización y estructura política. El conjunto de datos y teorías ofrece ideas útiles e iluminadoras sobre lo que ocurre dentro de los confines del pequeño grupo. Se argumenta en este artículo que en el análisis de procesos interpersonales las redes proporcionan el puente micro-macro más fructífero. De una manera u otra, es a través de estas redes que la interacción a pequeña escala se convierte en patrones a gran escala, y estos a su vez retroalimentan a pequeños grupos. De tal forma que la estrategia del presente trabajo es elegir un aspecto bastante limitado de interacción a pequeña escala, la fuerza de los lazos interpersonales, y mostrar con cierto detalle cómo el uso del análisis de redes puede relacionar este aspecto macro con macrofenómenos tan variados como la difusión, la movilidad social, la organización política y la cohesión social en general. Si bien el análisis es esencialmente cualitativo, un lector inclinado a las matemáticas reconocerá el potencial para modelos matemáticos. La fuerza de los lazos. Es necesario mencionar que la mayoría de las nociones intuitivas de la fuerza de un vínculo interpersonal deben ser satisfechas por la siguiente definición. La fuerza de un empate es una combinación de la cantidad de tiempo, la intensidad emocional, la intimidad y los servicios recíprocos que caracterizan el empate. Cada uno de estos es algo independiente del otro, aunque obviamente el conjunto está altamente interrelacionado. También se asume que los lazos discutidos en el documento son positivos y simétricos. Sin embargo, la teoría general puede requerir una discusión de los lazos negativos y o asimétricos, pero esto añadiría una complejidad innecesaria a los comentarios exploratorios actuales. Considerando el modelo matemático que el autor emplea, donde se tiene a dos individuos cualesquiera seleccionados arbitrariamente, llamados A y B en el conjunto S de todas las personas con vínculos con una o ambas de ellos, la hipótesis permite relacionar los lazos diádicos con estructuras, es decir, cuanto más fuerte es el vínculo entre A y B, mayor es la proporción de individuos en S a los que ambos estarán vinculados, es decir, conectados por un lazo débil o fuerte. La idea de Homans es que cuanto más frecuentemente las personas interactúan entre sí, más fuerte es su lazo y es probable que existan sentimientos de amistad mutuos. Además, la hipótesis se vuelve plausible también por la evidencia empírica de que es más fuerte el lazo que une a dos individuos cuanto más similares son en diversas formas. Por lo tanto, si fuertes lazos conectan a
al sujeto A con B y A con C, ambos C y B, al ser similar a A, probablemente sean similares entre sí, aumentando la probabilidad de una amistad una vez que se hayan conocido. Por su parte, la teoría del equilibrio cognitivo formulada por Heider y especialmente por Newcomb también predice este resultado. Si los lazos fuertes de A, B y AC existen, y si B y C son conscientes uno del otro, cualquier cosa menos un empate positivo introduciría una tensión psicológica en la situación, ya que C querrá que sus propios sentimientos sean congruentes con los de su buen amigo A y de manera muy similar para B y su amigo A. Lazos débiles en los procesos de difusión. Para derivar implicaciones para grandes redes de relaciones es necesario enmarcar las hipótesis básicas con mayor precisión. Esto se puede hacer investigando las posibles tríadas que consisten en los lazos fuertes, débiles o ausentes entre A y B y cualquier amigo elegido arbitrariamente de uno o ambos. Este análisis se complica bastante, sin embargo, y es suficiente para el propósito del autor en este papel para decir que la tríada que es más improbable que ocurra bajo la hipótesis planteada anteriormente es aquella en la que A y B están fuertemente vinculados. A tiene un vínculo fuerte con algún amigo C, pero el vínculo entre C y B está ausente. Esta tríada se muestra en la figura 1 para ver las consecuencias de esta afirmación. Granovetter lo exageró suponiendo que la tríada mostrada nunca ocurre, es decir, que el lazo B-C siempre está presente, dados los otros dos lazos fuertes. Cualquier resultado que se infiera de esta suposición debería tender a ocurrir en el grado en que la tríada de la pregunta tiende a estar ausente. Analizando sociogramas, el autor encontró que en el 90% de ellos, tríadas formadas por dos opciones y una no elección ocurrió menos que el número aleatorio esperado de veces. El concepto de puente. Esta es una línea en una red que proporciona el único camino entre dos puntos. Dado que en general cada persona tiene muchos contactos, un puente entre A y B proporciona la única ruta por la que la información o la influencia pueden fluir de cualquier contacto de A a cualquier contacto de B y en consecuencia cualquiera conectado indirectamente al sujeto A y a cualquiera conectado indirectamente a B. Por lo tanto, en el estudio de la difusión podemos esperar que los puentes asuman un importante papel. Un lazo fuerte puede ser un puente, por lo tanto, solo si ninguna de las partes tiene otros lazos fuertes, poco probable en un entorno social de cualquier tamaño. Los lazos débiles no sufren tal restricción, aunque ciertamente no son automáticamente puentes. Lo importante más bien es que todos los puentes son lazos débiles. En la figura 2A, por ejemplo, la corbata AB no es estrictamente un puente, ya que puede construir el camino A, E y B. Sin embargo, AB es la ruta más corta a B. Para F, D y C, esta función es más clara en la figura 2B. Aquí AB es para CD y otros, no solo un puente local AB. Ahora bien, si la tríada estipulada está ausente, se exige que, excepto bajo condiciones probables, ningún lazo fuerte es un puente. Considerando el fuerte lazo AB, si A tiene otro vínculo fuerte con C, entonces prohibir la tríada de la figura 1 implica que existe un vínculo entre C y B, de modo que el camino ACB existe entre A y B, por tanto AB no es un puente. En la figura 2A es un puente local de grado 3, en 2B de grado 13. Al igual que con los puentes en un sistema de carreteras, un puente local de una red social será más significativo como conexión entre dos sectores en la medida en que es la única alternativa para muchas personas. La importancia de los lazos débiles entonces sería aquella que son puentes locales, crean más y más cortos, dado que los sociólogos y antropólogos han llevado a cabo
muchos cientos de estudios de difusión, uno podría suponer que las afirmaciones anteriores podrían ponerse a prueba fácilmente. Pero esto no es así porque, para empezar, aunque la mayoría de los estudios de difusión encuentran que los contactos personales son cruciales, muchos no emprenden ninguna investigación sociométrica. Además, cuando las técnicas sociométricas son utilizadas, tienden a desalentar el nombramiento de aquellos débilmente vinculados al encuestado, al limitar drásticamente el número de opciones permitidas. Por lo tanto, no se mide la importancia propuesta de los lazos débiles en la difusión. Incluso cuando se recopila más información sociométrica, casi nunca hay un intento por rastrear directamente los caminos interpersonales exactos atravesados por una innovación. Los primeros innovadores son marginales, están consensuados con las normas hasta el punto que son percibidos como altamente desviados. Baker trata de resolver la cuestión de si los primeros innovadores son central o marginal, refiriéndose a los riesgos percibidos de la adopción de una innovación determinada. Su estudio de las innovaciones en salud pública muestra que cuando un nuevo programa se considera relativamente seguro y poco controversial, las cifras centrales conducen a su adopción. De lo contrario, los marginales lo hacen. Explica la diferencia en términos de un mayor deseo en figuras centrales. Berchtold, Bach y Miller llegan a una conclusión similar en un tipo diferente de estudio. Si los marginales son motivados, es difícil ver cómo pueden propagar la innovación con éxito. Los individuos con muchos lazos débiles son mejor situados para difundir una innovación tan difícil, ya que algunos de esos lazos serán puentes locales. Se pueden llegar a más personas a través de lazos débiles. La importancia de los hallazgos y argumentos en dos niveles como lo son los individuos y las comunidades. Barnes convierte esta dicotomía en una variable continua, contando el número de lazos observados en la red formados por el ego y sus amigos, debiéndolo por la proporción de posibles densidad de la red. Epstein señala que diferentes partes de la red del ego pueden tener una densidad diferente. Llama red efectiva a aquellos con quienes uno interactúa con mayor intensidad y regularidad. Por lo tanto, también son propensos a llegar a conocerse. El resto constituye la red extendida. Los lazos débiles que no son puentes locales podrían contarse con los fuertes lazos para maximizar la separación de los densos de los sectores de red menos densos. Los lazos deben tender a ser una persona que no solo se conocen, sino que también tienen pocos contactos no atados al ego también. En el sector débil, no solo los contactos del ego no estarán atados entre sí, sino que estarán atados a individuos no atados al ego. Los contactos indirectos que alcanzan a través de lazos en ese sector, esos lazos son de importancia, no solo son la manipulación del ego en las redes, sino en los canales a través de los cuales las ideas, influencias o información socialmente distante del ego pueden llegar a él. Cuanto menos contacto indirecto tenga uno más encapsulado, estará lejos de su propio círculo de amistad. En ambos sentidos es importante el eslabón de los lazos débiles y los consiguientes contactos indirectos. Ambos son importantes en ese sentido. Aquellos con los que tengan lazos más fuertes están más motivados para ayudar con la información de trabajo. Los argumentos estructurales, sin aquellos a los que estamos debidamente vinculados, son más propensos a moverse en círculos diferentes a los nuestros, teniendo acceso a información diferente de la que recibimos. Los lazos débiles juegan un papel en la cohesión social. Cuando un hombre cambia de trabajo, no solo se mueve de una red de lazos a otra, sino que también establece un vínculo entre estos. Tal vínculo es a menudo del mismo tipo que facilitó su propio movimiento. Esta movilidad establece estructuras elaboradas de puente de lazos débiles, más coherentes que constituyen redes operativas en lugares particulares.
La información y las ideas fluyen más fácilmente a través de la especialidad. Se le da el sentido de la comunidad. El mantenimiento de los lazos débiles puede ser la consecuencia más grande. Las apariciones en la cultura y la personalidad se citan a menudo para explicar tales anomalías. Gans constata con subculturas de clase baja, trabajadora y media, concluyendo que solo las últimas proporcionan suficiente confianza en los líderes y la práctica en el trabajo hacia objetos comunes para permitir la información de la organización efectiva. La clase obrera no pudo resistir la renovación urbana. El planteamiento central de su tesis consiste en analizar por qué algunas comunidades se organizan para objetivos comunes fácil y eficazmente, mientras que otras permanecen incapaces de movilizar sus recursos ni siquiera contra terribles amenazas. Dicho autor intenta explicar el fenómeno con el ejemplo de la comunidad italiana del oeste de Boston, la cual se mostró incapaz siquiera de formar una organización para luchar contra la renovación urbana que finalmente terminó por destruirla. Análisis del fenómeno. Las variaciones en la cultura y la personalidad son frecuentemente citadas para explicar tales anomalías. Gans pone en contraste las subculturas de clase que son muy baja, trabajadora y media, concluyendo que solo la última proporciona la confianza suficiente en los líderes y en la práctica de trabajar hacia objetivos comunes para permitir la formación de una organización efectiva, dando como resultado así que la clase trabajadora del lado oeste no pudiera resistir a la renovación urbana. Sin embargo, numerosos casos bien documentados demuestran que algunas clases trabajadoras sí se han movilizado con bastante éxito contra amenazas semejantes o menores. Es por ello que Granovetter sugiere el examen de redes de vínculos que envuelven a la comunidad para comprobar si los aspectos de su estructura pueden posibilitar o bloquear a una organización. Para ello nos pone un ejemplo, en el cual nos pide que nos imaginemos una comunidad completamente formada por pequeños grupos, dentro de los cuales cada persona está unida a todos sus miembros, pero no a los de fuera. Lo que pasaría es que la organización de la comunidad estaría severamente restringida, y de acuerdo a la información, la gente no actúa sobre la información de los más media a no ser que se transmita a través de los vínculos personales. Por ello, no tiene una razón en particular para pensar que un producto anunciado o una organización deberían ser tomados seriamente. Así que el entusiasmo por una organización en un grupo tendría que desarrollarse independientemente en cada uno para asegurarse del éxito. Aquí influye también el factor de la confianza. El que se confíe en un líder depende de los contactos intermedios que le aseguren que el líder es digno de confianza, así como también los líderes pueden llegar a ser poco sensibles hacia aquellos con quienes no tienen una conexión directa o indirecta, lo cual puede causar una fragmentación del sistema. Lo cual nos lleva a la pregunta, ¿podría haber sido esto la estructura social del lado oeste lo que causara la fragmentación? Según el informe del autor, no es incompatible con la fragmentación en conjunto. No obstante, podemos analizarlo desde los vínculos fuertes, desde la pregunta, ¿ocupaban los vínculos fuertes lo bastante el tiempo social del lado oeste como para hacer aplicable aproximadamente este análisis? ¿O analizarlo desde los vínculos débiles, en los cuales se encontraron organizaciones formales y puestos de trabajo? Sin embargo, estos no los mantenían. No obstante, una comunidad marcada por la inmovilidad geográfica y las relaciones de toda la vida puede tener como resultado vínculos débiles. El problema aquí radica en si los vínculos débiles son puentes. Si no son puentes, entonces eso causa la fragmentación. Por último, el modelo que propone Granovetter
es ideado para unir entre sí a tales niveles de pequeña escala con otros más grandes y complicados. Se ha puesto el énfasis más en los vínculos débiles que en los fuertes. Los primeros son preferibles para unir a miembros de diferentes grupos frente a los fuertes que tienden a estar concentrados en grupos particulares y principalmente formado por elecciones transitivas. Para entender un poquito más acerca de la transitividad, es importante saber que se cumple siempre que un elemento se relaciona con otro y este último con un tercero. Entonces el primero se relaciona con el tercero. Finalmente, es importante mencionar que el modelo ofrecido aquí es un paso muy limitado en la unión de niveles, es un fragmento de teoría. Gracias.